Testimonio de matrimonio restaurado. Un bebé sano. ¿Qué te trajo a RMI, Natasha? ¿Cómo comenzó realmente tu restauración? Mi esposo terrenal me dejó por segunda vez a principios del 2017, mientras estaba embarazada de nuestro hijo. Se había ido 2 años antes, pero regresó. Sentí que finalmente podíamos comenzar a reconstruir nuestro matrimonio, pero no puse a Dios en primer lugar, y mi matrimonio seguía siendo un gran ídolo. Lo adoré. Busqué mi identidad, éxito y futuro en mi esposo y en mi matrimonio. La primera vez que necesité la restauración estaba con un ministerio de lucha libre y prácticamente le oré a casa, sin hacer ninguno de esos cambios necesarios y críticos que debían sucederme. Yo era una esposa contenciosa y rebelde, lo sabía todo y muy farisea. Sabía lo que era mejor para mi esposo y no aprecié su inteligencia, carácter o intenciones. Sabía que las escrituras decían que debíamos someternos a nuestros esposos en todo. Sin embargo, en mi corazón cuestioné este mandamiento. Mis pensamientos dirían así: ¿de verdad en todo? Nunca me di cuenta de que tenía que someterme a Dios a través de mi esposo y que realmente no estaba cuestionando la autoridad de mi esposo, sino que estaba cuestionando la autoridad de Dios, como en el jardín, cuando el diablo le preguntó a Eva: ¿Dios realmente dijo eso? Antes de mi separación, eventualmente comencé a someterme, pero solo a regañadientes y en rebelión, porque ahora me di cuenta de que no confiaba en el orden y la sabiduría de Dios. No confiaba en que Dios fuera soberano y pudiera arreglar las cosas a su manera. Sentí que necesitaba ayudar a Dios y me estaba engañando a mí mismo, pensando que era un ayudante. Al final, saqué a Dios totalmente de la ecuación. De todos modos, tan pronto como quedé embarazada, mi esposo no pudo soportarme. Se mudó a una habitación separada y no quería tener nada que ver conmigo. Se volvió muy duro, distante y constantemente me culpaba por todo. Dejó de comunicarse y empezó a pedirme una separación. Un día tuvimos una discusión en la que las cosas se calentaron y ambos sentimos que no podíamos continuar con el matrimonio. No recuerdo todo lo que dije ese día, pero recuerdo haber dicho que ya no podía hacer esto y que él podía irse si quería irse. Dije esto después de que me dijera que casarse conmigo fue el mayor error de su vida. Luego se mudó. Estaba desconsolada, preguntándome cómo iba a cuidar yo sola de 4 niños. Pude soltarme físicamente, pero fue muy difícil dejarlo ir emocional y psicológicamente. ¿Cómo cambió Dios tu situación, Natasha, cuando lo buscaste de todo corazón? Desde el principio fui capaz de soltarme física, pero emocional y psicológicamente no pude soltarme. Entonces Dios comenzó a cambiar mi corazón. Verá, me uní a un ministerio de luchadores después de la primera separación, más de 2 años antes. Si bien en ese momento creía que Dios restauraría mi matrimonio, luché con el ministerio de luchadores porque también creo en dejar ir y su ministerio se basa en perseguir al hijo pródigo. La Biblia dice que el que encuentra esposa es el hombre quien debe perseguir. Creo que realmente no tiene sentido perseguir agresivamente a un hombre. Fue en la confusión de saber que Dios quería restaurar mi matrimonio, pero sin saber los aspectos prácticos involucrados, que Dios me guió a este ministerio. Tan pronto como llegué a este ministerio y leí la primera página de Amor al Fin, supe que Dios había dirigido mis pasos. Fui condenada por mi pecado, lloré y lloré de arrepentimiento. Aprendí el concepto de Dios como mi esposo celestial. Me encanta. Comprendí que había dejado a mi primer amor y Él quería que volviera. ¿Qué principios de la palabra de Dios o mediante nuestros recursos, Natasha, te enseñó el Señor durante esta prueba? El principio número 1 absoluto era que Él es mi esposo y el amante de mi alma. Isaías 54, 5, 6. Es una revelación que todavía me está refinando. Estuvo ahí, en su palabra todo el tiempo, pero Él necesitaba abrir mis ojos para verlo, e incluso ahora no soy capaz de envolver mi mente completamente en torno a esta verdad. El segundo es que el hombre es la cabeza de la mujer y Cristo es la cabeza de todo hombre.
Primera de Corintios 11:3. Siempre he tenido miedo de someterme a un hombre, problemas de la infancia y condicionamiento social, pero he aprendido que Dios me ha llamado a someterme a su autoridad y que Él es soberano, que todos estén sujetos a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad sino de Dios y las que existen son establecidas por Dios. Romanos 13:1. He aprendido que aunque profeso ser creyente, fui una esposa contenciosa y rebelde, y que fue por gracia que fui salva. Oh Dios, me ayudó mucho, es realmente tan bueno. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles en los que Dios te ayudó a atravesar, Natasha? Durante los primeros días de mi embarazo, sin saberlo, tomé una vacuna viva porque no sabía que estaba embarazada. Cuando descubrí que estaba embarazada, tuve que considerar el riesgo teratogenético involucrado, y debido a que tenía menos de 6 semanas de embarazo en ese momento, fácilmente podría haber tenido un aborto, lo que mi esposo sintió que debería hacer, pero simplemente no pude tener un aborto. Teratogénico es un agente que puede perturbar el desarrollo del bebé. Los teratógenos detienen el embarazo o producen una malformación congénita, un defecto de nacimiento. Entonces, pensé que tendría que lidiar con eso incluso si este niño no está sano. Fue en medio de esta terrible experiencia que mi esposo me dejó. En ese momento no sabía si iba a tener un hijo sano, pero recordé haberle dicho a Dios que por favor debería darme un bebé sano. Si lo hiciera, no me importaría perder mi matrimonio. Hice un par de pruebas para comprobar si había anomalías. En este momento, el esposo terrenal no me hablaba. Recordé que alrededor de las 6 a 10 semanas había ido por el escaneo de citas. No hice el escaneo para averiguar el sexo, mientras que antes del embarazo había querido un niño en ese momento. Sin embargo, tenía peces más grandes para freír debido a la vacuna viva, por lo que saber el género ya no era un problema ni un pensamiento para mí. Sin embargo, de la nada, el ecografista declaró que creo que es un niño. Verás, he deseado y le he dicho a Dios que amaría a un niño si tuviera otro hijo. Así que cuando el ecografista me dijo, sin que yo le preguntara, que iba a ser un niño, fue Dios dándome un gran abrazo. En ese momento no me importaba el sexo del niño, solo me preocupaba tener un hijo sano. Finalmente, en la marca de los 5 meses. El otro momento difícil fue cuando estaba a punto de dar a luz. Verá, tengo otros hijos y vivimos lejos de mi familia. A mis hijos les preocupaba no tener a su padre y a su madre con ellos cuando me fui para ir al hospital a dar a luz. Había estado conversando con mi esposo celestial acerca de esto y, oh, Dios se manifestó asombrosamente. Llegué al hospital y tuve al bebé solo 2 horas después y sinceramente, tanto las parteras como yo nos quedamos en shock cuando salió el bebé. Me acababan de revisar y me dijeron que tenía 4 centímetros de dilatación. Las enfermeras estaban haciendo un papeleo y ordenando mi habitación cuando tuve esta increíble necesidad de pujar, el primer empujón. Sé que no debo empujar hasta que esté bien dilatada. Entonces pensé que estaba expulsando heces, pero era mi hijo. Me quedé impactada. Más tarde llamé a una amiga de la familia para decirle que había tenido el bebé. No podía creerlo. Me preguntó si era a mí a quien había visto conduciendo mi coche 2 horas antes. Sin que yo lo supiera, había visto mi coche en el tráfico 2 horas antes. Cuéntanos, ¿cómo sucedió, Natasha? ¿Su esposo acaba de entrar por la puerta principal? Durante los tiempos que vivíamos separados, mi esposo terrenal solía visitar a los niños todos los domingos. Me registré para asistir a un curso y le envié un correo electrónico a mi esposo preguntándole si podía quedarse con los niños mientras yo estaba fuera. No obtuve respuesta de él. Cuando finalmente respondió, fue después de que se cerró la fecha de inscripción y le envié un correo electrónico diciéndole que no debía preocuparse más porque me había perdido ese curso y asistiría al siguiente. Aunque dije que no me molestaba, mi esposo terrenal apareció en la fecha en que se suponía que debía asistir al curso, diciendo que estaba aquí para cuidar a los niños.
y nuevamente le expliqué que le había enviado un correo electrónico de que ya no iría, pero él se quedó y nunca se fue. Desde ese día ha vuelto a nuestra casa como si nada. Natasha, ¿sospechaste o podrías decir que estaba cerca de ser restaurada? No, no sabía que volvería a mudarse. No hasta el día en que llegó y no se fue. He elegido ser obediente y presentar este testimonio de matrimonio restaurado, porque mi esposo terrenal ha regresado a casa. Pero verán en mi testimonio de matrimonio restaurado que las cosas se han vuelto más difíciles en lo físico y la relación está lejos de ser ideal. Sin embargo, esto es lo que se nos ha dicho desde el comienzo de nuestros cursos, que una vez que ocurre la restauración, no es el final de nuestro viaje. Así que gracias por pedirme que presente mi testimonio, porque me ayudó a mirar atrás y ver hasta dónde nos ha llevado Dios. Sé que Dios trajo a mi esposo de regreso, porque en un momento le estaba pidiendo a Dios que lo trajera de regreso solo si era su voluntad. Sé que Dios es quien inició la obra, y Él la completará. También me gustaría decir que Dios se hizo cargo de mis finanzas, aunque el esposo terrenal dijo que no pagaría las cuentas. Mientras estuvo fuera, pagó las tasas escolares de los niños y se hizo cargo de nuestra hipoteca. ¿Recomendarías alguno de nuestros recursos en particular que te haya ayudado, Natasha? Definitivamente, todos los recursos son muy importantes. Leyendo la Biblia, cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio, por la palabra de su testimonio y los cursos en línea. El principio de dejar ir es muy importante. Cuando mi esposo comenzó a visitar a los niños, supe que debía alejarme. Comenzó a quejarse con los miembros de la familia de que me negaba a bajar a saludarlo. También necesitaba dejarlo ir por mi propio bienestar. No me gusta el rechazo en absoluto. ¿Tienes versículos bíblicos favoritos que le gustaría transmitir a las mujeres que leen su testimonio? ¿Promesas que te dio? Isaías 54:1-8. Canta, mujer estéril, prorrumpe en grande y jubiloso cántico, Jerusalén, porque la que había sido abandonada tiene más bendiciones que la que conservó su marido. Amplía tu casa, construye cuartos adicionales, ensancha tu morada, porque pronto no tendrás espacio. Tus descendientes poseerán las ciudades que habían quedado durante el exilio y gobernarán a las naciones que se apoderaron de su tierra. No temas, ya no vivirás avergonzada. La vergüenza de tu juventud y el dolor de la viudez no se recordarán más, porque tu Creador será el esposo tuyo. Señor Todopoderoso es su nombre. Él es tu Redentor, el Santo de Israel, el Dios de toda la tierra, porque el Señor te ha llamado para que dejes tu dolor, joven esposa abandonada por tu marido. Por un breve momento te abandoné, pero con mucha compasión te tomaré de nuevo. En un momento de ira no quise saber nada de ti, pero con amor eterno nuevamente tendré compasión de ti, dice el Señor, tu Redentor. Filemón 1:15-18. Porque quizás para esto se apartó de ti, por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Salmos 17:4. Con respecto a las obras de los hombres, por la palabra de tus labios me he guardado de las sendas del destructor. Habacuc 2:2-3. Y Jehová me respondió y dijo: Escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyera en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Salmos 37:8. Deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Isaías 55:8-9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos,
y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Estarías interesada en ayudar a animar a otras mujeres, Natasha? Sí, me encantaría consolar a otras con el consuelo que he obtenido de sus palabras y este ministerio. De cualquier manera, Natasha, ¿con qué tipo de estímulo te gustaría dejar a las mujeres en conclusión? Dios tiene esto, usted y su matrimonio. Confíe en Él. Si conoce esta verdad, este viaje será más pacífico y reparador. Creo que una de las cosas que nos enseña este viaje es que Él es súper amoroso y un esposo. Dios también es muy poderoso y te ama. Está trabajando en los detalles de tu vida. Deja ir tus miedos. Él es lo mejor que te puede pasar. ¿Sabes? Cuando llamó a Pedro para que subiera a las aguas, hoy está haciendo lo mismo, llamándote a ti. Mantenga sus ojos en Él. Sus palabras, lecciones de este ministerio y la restauración de su matrimonio es una certeza, pero lo que es más hermoso es que te devuelvas a tu novio, tu esposo.